Palabras de bienvenida a cargo del doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL. Autoridades, compañeros, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su casa, a la Casa de la Comunicación, a la casa de todos. En nombre de CIESPAL, congratularnos por esta ocasión especial. No todos los actos ni todas las presentaciones y lanzamientos del libro abordan cuestiones tan sustanciales. Y en un tiempo el nuestro en el que la banalidad o la falta de memoria histórica es una de las características de esta mal llamada posmodernidad, nos felicitamos de tener aquí a Maurice y poder hacer este lanzamiento y agradecer desde CIESPAL, desde luego, a los organizadores de la ELAD por haber tenido a bien este encuentro, este lanzamiento nunca tan oportuno, cerca del 30S y en un contexto en el que es necesario aprender a pensar y hacer historia. Especialmente una región que ha dado tantos y tan brillantes periodistas, desde García Márquez a Rodolfo Walsh, a Manuel Buendía, y también algunos que me van a permitir recordarles porque es importante esa memoria a propósito de los golpes de Estado y del papel de los medios de comunicación en esa escenificación de los llamados golpes blandos. No sé si la conceptualización sería oportuna, pero en cualquier caso la centralidad de las comunicaciones es decisiva. Hace muchos años, un brillante periodista, Gregorio Seltzer, publicaba algunos informes importantes, como el informe Kissinger, y hacía una reflexión sobre el papel de documentos estratégicos como el documento y la Declaración de Santa Fe, que marcó una hoja de ruta en pleno contexto de neoliberalismo para fijar tres frentes estratégicos: el frente de la educación para la cooptación intelectual, el frente de los órganos de gobierno, de los congresos, para vulnerar la información pública de los representantes de la soberanía popular en América Latina, y esa hoja de ruta que siguió Ronald Reagan incluía como tercer eje estratégico los medios de comunicación. Les recomiendo que hagan esa lectura del texto de Gregorio Seltzer porque es recuperar el buen periodismo que justamente defiende los derechos humanos, como el libro que hoy nos convoca para repensar justamente un tiempo en el que no solo hay memoria, sino fundamentalmente falta también, aparte de esa visión histórica, palabra. Y lo que estamos jugando aquí es la democracia y la palabra, en algún sentido, nos convoca para pensar algunos elementos que estaban presentes en esa discusión del documento de Santa Fe. La apelación que hacía Estados Unidos a una superioridad informativa, al manejo de los tiempos, y nosotros hace no muchos años, después del acontecimiento del 11S, publicamos un pequeño opúsculo titulado La información y la guerra en la doctrina de Estados Unidos, por título muy significativo, Los profesionales del silencio. De algún modo estos golpes blandos están jugando con el silencio y haciendo real la paradoja que advertía Guy Debord. Guy Debord, en un texto póstumo, señalaba que en los principios del siglo XX los revolucionarios conspiraban para la transformación de la sociedad. En nuestro tiempo son justamente los contrarrevolucionarios quienes conspiran ya no solo para cambiar la realidad, sino para amenazar la democracia, la palabra y toda posibilidad de derechos humanos. Estamos aquí convocados, por tanto, para repensar ese papel del Estado, de las democracias y también, especialmente me permitan que haga apelación en esta Casa de la Comunicación, del papel de los medios en esos procesos, que es central, es estratégico y que debemos, de algún modo, y creo que es la principal contribución de Maurice, hacer memoria, porque solo con memoria, nos enseña Gramsci, solo apelando a las luchas, a los frentes, a los fracasos también, pero a las víctimas de esos golpes de Estado es como podemos recuperar, frente a la superioridad informativa de esa concentración mediática, la palabra, los derechos y la construcción. Esto es lo que no estaba en el documento de Santa Fe de Estados Unidos y es lo que ha demostrado los proyectos de transformación y las luchas de progreso que han tenido lugar en América Latina. Con la palabra, con la gente, con la memoria y con las luchas se puede reconquistar los derechos humanos y las conquistas democráticas en la región. Por mi parte, ya saben que aquí en CIESPAL tienen un espacio para reivindicar la palabra, para reivindicar los procesos de transformación y progreso, los derechos
empezando por el derecho a la comunicación como garantía de los derechos humanos. Frente a los profesionales del silencio, es el momento de pensar, aprender de los procesos y luchar justamente por esa palabra compartida en un momento en el que las amenazas desde el campo de la comunicación y de los golpes blandos ponen justamente en juego de nuevo en el tablero los derechos humanos y el papel de los medios de comunicación en esa defensa. Mis felicitaciones por la edición del libro y a Maurice, que ha sido un largo proceso de traducción, pero aquí está, y mi recomendación a todos ellos para que hagan esa lectura del texto, que hagan un cruce histórico en esa memoria, analicen el contexto en el que estamos y recuperen textos como el de Gregorio Seltzer, porque van a ver que hay un hilo de continuidad histórica en esas luchas, en esos procesos, en el que la palabra siempre ha sido secuestrada por los profesionales del silencio. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Nuevas y más técnicas sofisticadas de golpes de Estado deben enfrentar cada día gobiernos progresistas que deciden emprender en políticas públicas para beneficiar a los menos favorecidos. Palabras de Óscar Bonilla, secretario nacional de Acción Política, Alianza País. Compañeros de la mesa directiva, señores y señoras comunicadores y comunicadoras aquí presentes, qué interesante es realmente desde este lugar hacer una lectura de la composición de este auditorio. Extraordinaria composición que corresponde a uno de los momentos seguramente más trascendentes de este segundo encuentro latinoamericano progresista. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Reciban el más cálido saludo, el más solidario saludo de la compañera Doris Solís, quien debido a ocupaciones muy trascendentes no ha podido estar en este momento en la mesa, habiéndome delegado a mí para estar presente, realmente es un privilegio hacerlo, y presidir junto con los compañeros de la mesa directiva este importante lanzamiento de este libro. Un libro de título muy sugestivo, Los hijos ocultos del general Pinochet. Estamos hablando consecuentemente de una secuencia, estamos hablando de una derivación, estamos hablando de una forma de representación contemporánea de lo mismo que acontecía hace ya varias décadas en Chile, justamente en este mes, en el mes de septiembre del año 1973. Esta continuidad, marca de todas maneras diferencias. Y estas diferencias tienen que ver con la forma en que ese intento de golpe de Estado que se produjo en el mes de septiembre de 2015, ha intentado ser conceptualizado. Independientemente de la forma en que se conceptualice, si es un golpe de Estado blando, si es un golpe de Estado continuo, el hecho es incontrovertible y es que el intento de golpe de Estado se produjo efectivamente en el 30 de septiembre de 2015 y este intento de golpe de Estado con específicas características estuvo también acompañado del secuestro del compañero presidente de la República y del intento de asesinato del mismo compañero presidente de la República. Tuvimos el privilegio de conversar con Maurice cuando constituimos la comisión presidencial que investigó justamente los hechos del 30 de septiembre y esperamos que esa larga conversación que con él sostuvimos, nos ha dicho hace unos momentos Maurice, que el capítulo referido al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2015 es posiblemente el más largo y probablemente también el más sustantivo dentro de esta obra extraordinaria. Esperamos que haya sido una buena contribución la que ofrecimos a Maurice en ese entonces y que esto pueda estar reflejado en el contenido de este libro que independientemente de que se establezca o no en estos cánones conceptuales, sin duda alguna nos permitirá comprender con mayor profundidad, con mayor rigor, todos esos elementos que confluyeron en ese escenario tan importante y obviamente también nos permita descifrar de mejor manera los procesos de desestabilización y orientados hacia golpes de Estado que están sufriendo los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina. Compañeros, compañeras, muchas gracias por su asistencia. Reciban nuevamente el cálido y fraternal saludo de la compañera Doris Solís. Gracias.
Maurice Lemon nació en 1944 en París, es escritor y periodista, exeditor de Le Monde Diplomatique, especializado en temas relacionados con América Latina. Entre las publicaciones de este periodista francés están Sucre, Amer, West Indies, Esperanzas y Angustias de Alma Criolla con Daniel Bastien. El Cien Puertas de América Latina, Cuba, 30 años de revolución, Los indios amargo sobre la esclavitud, The Debt, novela de los campesinos del noreste brasileño, 2001, América Central, Esquipula, Zora más oscura, Presidente Chávez y la Venezuela de Chávez. Sobre América Latina, Lemoine ha escrito varios libros como La deuda, 5 cubanos en Miami, Los náufragos de Esquipulas, entre otros. Uno de sus temas favoritos ha sido la situación política de América Latina y en especial la de Venezuela. Ha contribuido con varias publicaciones en Atlas, grandes reportajes, L'Unité, Les Nouvelles Littéraires, Le Pèlerin, La Vie Catholique, L'Humanité, Limoges y Le Monde Diplomatique desde 1984. También fue editor de la Crónica de Amnistía Internacional desde 1993 hasta 1996 y productor ejecutivo de Noches Magnético en Francia Cultura 1985-1992. Presentación del libro Los hijos ocultos del general Pinochet, compendio de golpes de Estado modernos y otras tentativas de desestabilización por parte de su autor, Maurice Lemoine. Por favor. Buenas tardes o noches. Tardes. Bueno, ustedes saben lo que me está pasando. Es que esta tarde me avisaron que tengo 15 minutos. 15 minutos para 700 páginas. Yo calculé, es un poco más de 1 segundo y pico para cada página. Así que, para no perder tiempo, no voy a agradecer a los organizadores, no voy a agradecer a todos los que ayudaron a la publicación de este libro, ni voy a agradecer la tribuna. La única cosa, ni agradecerme, la única cosa que yo quisiera es que ustedes dan un aplauso tremendo a la traductora del libro, María Dolores Villamar, que hizo un trabajo fantástico. Bueno, ustedes están más o menos ecuatorianos. No he visto unos colombianos por aquí, pero ecuatorianos. Entonces, no les voy a contar lo que pasó el 30 de septiembre de 2010. Unos dicen que no fue un golpe, ni una intentona, ni nada. ¿Sí? No pasó nada grave. Un motín de la policía, la toma de la asamblea, el cierre del aeropuerto, el secuestro del presidente, saqueo de Guayaquil. El jefe del grupo parlamentario Pachacutic, Claver Jiménez, quien ante la grave conmoción interna generada por la actitud dictatorial de Rafael Correa, convoca al movimiento indígena y los movimientos sociales, yo abro las comillas, a constituir un solo frente nacional para exigir la salida del presidente. La salida es interesante, porque la salida es la consigna que dieron el año pasado María Corina Machado, Antonio Ledesma, Leopoldo López en Venezuela para sacar a Maduro. Encontramos unas similitudes. No vamos a hacer historia. Ustedes saben que hace 45 años, el 4 de septiembre de 70 fue elegido Salvador Allende. Y ustedes saben que el 11 de septiembre de 73 fue derrocado. Sin embargo, algo ha pasado en América Latina. Fíjense que 35 años después, el 10 de septiembre de 2008, Evo Morales, el presidente de Bolivia, ordena la salida del embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, por acusarlo de coordinar acciones desestabilizadoras. Disculpen mi español, soy francés.
Yo hago un esfuerzo. Me impidieron hablar francés. No, entonces Evo Morales, el 10 de septiembre de 2008, expulsa al embajador de Estados Unidos. El día siguiente, el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el 11 de septiembre, 35 años pil, ¿sí? Expulsa también el embajador de Estados Unidos en el estilo de Chávez, ¿sí? Yanquis de mierda que vayan con 100 veces al diablo. Y el día siguiente, el presidente de un pequeño país que casi nadie conoce, o por lo menos en Europa, Manuel Zelaya, presidente de Honduras, decide suspender temporalmente la recepción de cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos. Ustedes lo han entendido y lo han visto, algo ha cambiado en América Latina. No les hago la lista de los presidentes atípicos que surgieron al final de los 90, Hugo Chávez, Lula, Kirchner, Néstor y Cristina, Evo Morales, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Daniel Ortega, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Salvador Sánchez Serén. Entre las cosas más graves que le pueden suceder a la izquierda en América Latina, la primera es perder las elecciones. La segunda es ganarlas. En este caso, inevitablemente, las castas superiores no le den tregua y un día u otro estalla el conflicto con los gringos. Bueno, el primero, al poner término a la gran novela de la globalización, nacionalizando los recursos naturales, afirmando la independencia, Chávez trató de escapar a la tradicional hegemonía de Washington. Y no es una casualidad que golpes de Estado, pronunciamientos y otras intentonas surgieron en Venezuela en 2002, 2003, 2014, 2015, Haití 2004, disculpen, que fue una operación un poco especial porque fue una operación franco-americana. Hubo una colaboración de París con Washington para sacar a Jean-Bertrand Aristide. Bolivia 2008, Honduras 2009, sacan a Manuel Zelaya, Ecuador 2010, ustedes lo saben, y Paraguay sacan a Fernando Lugo. Entonces, en la época de Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Reagan, sin hablar de Bush padre, Bush hijo y el próximo, Bush Espíritu Santo, con la doctrina de seguridad nacional, las cosas estaban relativamente sencillas, simples, ¿sí? Surgía un general con sus uniformes, sus sables, sus botas, sus gafas negras, sus tanques, sus batallones, expulsaba al presidente, lo mandaba al exilio o al cementerio y tomaba el poder antes de llamar a Washington para dar cuentos. Ahora, jefe, ya está hecho la cosa, ¿sí? Ahora es más complicado. El contexto ha cambiado y más que todo en América Latina. Ya no se puede utilizar los mismos métodos. Inicialmente, en la mente de muchos de nosotros, un golpe de Estado es un golpe militar. En realidad, el concepto es más amplio. Hay un golpe de Estado cuando el poder está derrocado por la fuerza abierta o disimulada. Se buscan ahora golpes indoloros, al término de los cuales nadie puede acusar a los golpistas de acción antidemocrática o de violación de la Constitución. Tiene que estar así. Por eso el arma principal es la acción psicológica. La acción psicológica es un arma de tiempo de guerra, pero también es una acción de tiempo de paz. Por ejemplo, voy a tomar unos ejemplos cortos porque en realidad voy a respetar el tiempo. Tomamos un ejemplo. En los 70, yo pienso más que todo en los medios de comunicación europeos, escribían los periodistas, porque habían periodistas en aquel tiempo. La oposición de derecha está en la calle, o la oposición de ultraderecha está en la calle.
Hoy en día les dicen, la sociedad civil manifiesta su descontento o su rechazo. Sociedad civil es una expresión mágica, ¿sí? Para un lector o un televidente cualquiera en el mundo entero, el anuncio de una movilización de la oposición de la sociedad civil es algo muy simpático. La sociedad civil son ustedes, soy yo, son ustedes, son los trabajadores, son los desempleados, pero también son los dueños de medios de comunicación, también son el dueño de los empresarios. Eso no quiere decir nada en realidad. Entonces, sí, eso, perfecto, no se mueven. Me equivoqué. Bueno, la palabra es nueva, pero la realidad no es tan nueva cuando se observa lo que pasó en los años 60, 70. Cuando João Goulart en Brasil fue derrocado en 64, las marchas de la familia con Dios para la libertad organizadas por las organizaciones tradicionales se tomaban la calle. Asociaciones como la Campaña de Mujeres por la Democracia, la Liga de Mujeres Demócratas, la Unión Cívica Femenina y las Damas Católicas de la Cruzada del Rosario, financiadas por los sectores oligárquicos, estaban en la calle. ¿Sí? Ocurrió la misma cosa en Chile. En Chile, eso es muy importante. Las primeras manifestaciones fueron de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Bueno, eso es interesante porque, ustedes lo han visto, el año pasado en Venezuela hubo guarimbas y hubo manifestaciones de estudiantes. Pero en ningún momento los periodistas explicaron que estaban estudiantes de derecha o de ultraderecha. Estudiantes. Nosotros como europeos, cuando les dicen que los estudiantes están en la calle, tenemos la memoria de mayo de 68, con una imagen muy romántica de los estudiantes que, por supuesto, están oponiéndose a un gobierno conservador o autoritario. ¿Sí? Entonces, en este caso también tenemos una manipulación mediática. Otra cosa, yo veo aquí en esa sala rostros de gente que podrían organizar un golpe de Estado. No, realmente yo les veo, sí. Entonces, les voy a asesorar de cómo se hace. En Chile, 70, 71, 72, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional formaron una Confederación Democrática de Chile. Venezuela 2002, aparece la Coordinadora Democrática. Venezuela 2015, la Mesa de Unidad Democrática. ¿Sí? Entonces, sean las siglas, nunca olvidan de poner la palabra democrática en el movimiento. Es muy importante para conseguir el respaldo de la comunidad internacional. Pueden poner movimiento golpista democrático, ¿sí? O partido democrático de los asesinos, pero por favor, democrático, tiene que estar aquí. Para reforzar el impacto simbólico de una multitud pacífica, la sociedad civil, que se enfrenta a una dictadura, conviene poder presentar víctimas inocentes en sus filas. Eso lo vimos el 11 de abril de 2002 en Caracas, en Venezuela, donde la oposición envió a la muerte sus propios militantes. Es decir, que yo estaba en Caracas este día y los días siguientes. Me gustaron más los días siguientes. Pero al término de una marcha de la oposición muy importante y muy respetable, porque la democracia acepta la manifestación de la oposición, los líderes de la marcha dieron la orden y ahora todos a Miraflores. Chávez fuera. Y la marcha se fue hasta el Palacio Presidencial, pero no sabía que los golpistas habían instalado
en las terrazas de los edificios francotiradores que dispararon sobre los manifestantes de la oposición y sobre los partidarios de Chávez que se habían agrupado cerca del Palacio Presidencial. Así que los muertos atribuidos a Chávez fueron el pretexto de los militares para secuestrar al presidente y para intentar este golpe de Estado. Encontraremos, no le detallaré la cosa porque van a leer el libro, la utilización de francotiradores también en el golpe en contra de Fernando Lugo en Paraguay, ¿sí? En otras situaciones. ¿Quién fueron acusados de culpables en Venezuela en 2002? Los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos son grupos de organización social muy motivados, muy involucrados, pero en ningún modo grupos armados. Realmente no. 2014-2015 en Venezuela ahora hay lo que se llaman los colectivos, ¿sí? Y les acusan de estar los paramilitares de Nicolás Maduro. El propósito es preparar la opinión internacional, ¿sí? A saber que hay milicias en esos países. Y para ustedes, para refrescar la memoria, yo retomo un episodio corto del 30S de 2010. Desde Brasilia, el coronel Lucho Gutiérrez envía una declaración. Dios quiera que no sea cierto, pero me llegan mensajes de que Correa está llamando a sus fuerzas de choque, constituidas por venezolanos y cubanos, a salir para apoyarlo y enfrentarse a la gente que manifiesta contra él. Es decir, que tenemos la misma cosa que en realidad sirve a atemorizar en Venezuela la clase media. Aquí supongo la misma cosa con la invención de grupos armados que en realidad no existen. Último punto tal vez, porque yo veo las miradas duras. En 2009 en Honduras, es un comando militar que a las 6 de la mañana va en la casa de Manuel Zelaya, en Tegucigalpa, que se apodera del jefe del Estado y que en pijama le pone en un avión y le expella en Costa Rica. Una primera cosa, una paréntesis. Entre Tegucigalpa y San José de Costa Rica hay 30 minutos de vuelo, no más. El avión hace una escala en la base militar gringa de Palmerola, que está en Honduras. Y según lo que hemos sabido después, los norteamericanos no se dan cuenta de nada. Yo les propongo una experiencia, tal vez el domingo próximo, día donde no saben qué hacer, toman un avión pequeño y vayan a aterrizar en una base gringa y después cuéntanme lo que pasa. Me interesa para el segundo toma del libro. ¿Sí? La técnica que vamos a aplicar en Honduras está en el centro de los golpes suaves. Este comando militar que toma el presidente y lo saca del país, inmediatamente devuelve el poder a los civiles. No se queda al poder. Hemos visto la misma cosa en Venezuela en 2002. El grupo de militares golpistas que secuestra al presidente inmediatamente da el poder a los civiles y en este caso al dueño de los empresarios, Pedro Carmona. De manera que la maniobra es perfecta. Sometidos al poder civil que les pidió que actuaran para defender la Constitución, los militares sirven de instrumento para una sucesión presidencial. Pronto el régimen golpista será bautizado Gobierno de Transición y rápidamente se van a organizar nuevas elecciones y el mundo entero se va a olvidar lo que está pasando, por ejemplo, en Honduras. En Honduras se habla muy poco de Honduras. Después de elecciones fraudulentas, las últimas, acaban de descubrir que 300 millones de dólares fueron robados en las cajas del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que una parte de esos millones se fueron al Partido Nacional que está actualmente al poder. De eso la prensa internacional no habla en nada.
También los medios de comunicación internacionales nos hablan mucho de los presidentes autoritarios, Rafael Correa, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, y por sorpresa de los que conocen la región, casi no hay nada hasta esos últimos días sobre Colombia. Cuando acusan de todo a Hugo Chávez, por ejemplo, cuando acusaban de todo a Hugo Chávez, ni siquiera hablaron del descubrimiento de una fosa común en la ¿cómo se llama la fosa común? De como más de 1000 cuerpos puestos aquí por los paramilitares y las Fuerzas Armadas. No les dicen que el ex jefe de la seguridad, Álvaro Uribe, fue condenado en Estados Unidos a 15 años de encarcelamiento por tráfico de droga. Es decir, que la información está totalmente, no disfrazada, pero deformada. Último ejemplo sobre lo de Venezuela, lo de Honduras fue interesante. Una de las medidas que provocaron la ira en Honduras en contra de Zelaya, aparte de involucrar al país en el ALBA y de importar medicamentos genéricos de Cuba, fue que el aumento del salario mínimo, ¿sí?, de una forma considerable. La principal sociedad afectada fue una compañía bananera. Ustedes saben que conoce Honduras como la República Banana, ¿sí?, la Chiquita Brands. Lo interesante es que la Chiquita Brands es el nuevo nombre de lo que fue hace mucho tiempo la United Fruit, que derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Inmediatamente la Chiquita Brands mueve sus hilos a través de un bufete de abogados en Estados Unidos. Este bufete de abogados se llama Covington & Burling. ¿Sí? Ella es uno de los más prestigiosos de Nueva York y que aconseja a los multinacionales. Ocurre que este bufete de abogados emplea a alguien que usted conoce, supongo, que se llama Eric Holder. Eric Holder fue el viceministro de la Justicia de Bill Clinton. ¿Sí? Cuando George Bush II fue elegido, se fue al privado y después regresó a la política como copresidente de la campaña electoral de Barack Obama y a partir de enero de 2008 como ministro de la Justicia de Barack Obama. Durante el tiempo donde Eric Holder regresó en la Covington & Burling, él ha tenido el papel de defensor de la Chiquita Brands cuando esta compañía fue condenada en Estados Unidos a $25 millones de multa por su colaboración con los paramilitares colombianos. Y este Eric Holder trabajaba en el Covington & Burling cuando la Chiquita Brands quiso sacar a Zelaya. Yo digo eso porque muy a menudo nos acusan, y ustedes los latinoamericanos, de estar un poco paranoicos, ¿sí? Del tipo, Cain no mató a Abel, es un golpe de la CIA. ¿Sí? Pero en realidad se puede ver a través de esos ejemplos que claro que hay una vinculación. Cuando hubo una negociación entre los puchistas en Honduras y el gobierno, los representantes de Zelaya, en San José de Costa Rica, en la delegación del puchista Micheletti había 2 asesores norteamericanos. El primero se llama Bennett Ratcliffe, y se le atribuye la redacción de las propuestas del gobierno ilegítimo, y este tipo produjo los anuncios publicitarios de Clinton para radio y televisión durante sus campañas electorales de 92 y 96. Y el segundo se llama Lenny Davis. Fue consejero de Clinton de 1996 a 1998. Fue el portavoz de Clinton durante la investigación sobre el financiamiento de su campaña y el procedimiento de impeachment ligado al caso Mónica Lewinsky.
Como no tenemos tiempo, no les explico lo que pasó con Mónica Lewinsky. No estaba el propósito, pero voy a terminar aquí porque se podría hablar mucho más. En realidad hay una ofensiva total y de las burguesías tradicionales de América Latina vinculadas a lo que se llama el Imperio Washington. Una cosa que hay que decir en realidad es que se habla mucho del imperio, pero ahora hay un subimperio que es la Unión Europea, desgraciadamente, que casi en la misma línea. Y yo no les voy a hablar del caso de los medios de comunicación que tienen un papel tremendo en todos esos asuntos, porque realmente yo sé que ustedes lo conocen bastante a través de los debates permanentes con Fundamedio, con todos los asuntos que han conocido hasta ahora. Así que termino únicamente para señalarles que yo hablaba de la CIA. En 1983, Ronald Reagan creó un organismo que se llama la New Endowment for Democracy, la nueva fundación para la democracia. ¿Sí? Claro que el papel de esta asociación sin fines de lucro tiene con objetivos particularmente virtuosos promover los derechos humanos, lo vimos en América Central en aquel tiempo, y la democracia. En el Consejo Directivo de la NED están representados el Partido Republicano, el Partido Demócrata y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y les voy a dar únicamente dos datos. En el Washington Post del 22 de septiembre de 1991, uno de los fundadores de la NED, Allen Weinstein, confesó, yo abro las comillas, mucho de lo que hoy hacemos lo hacía hace 25 años la CIA de manera encubierta. Carl Gershman, primer presidente de la NED, explicó la razón de ser de la fundación el 1 de junio de 1986 en el New York Times. Yo abro las comillas. Sería terrible para los grupos democráticos del mundo entero ser vistos como subvencionados por la CIA. Vimos eso en los años 60 y por eso pusimos término a ello. Es porque no podíamos seguir haciéndolo que se creó la fundación. En el año 2014, la derecha venezolana ha recibido $2.300.000 de la NED. Cuba, casi 3 millones. Bolivia, $1.200.000. Ecuador, más de $1 millón. Bueno, gracias. Ya basta con eso. Encontrar formas para apoyar a los menos favorecidos es la única alternativa para crear equidad y justicia social en el país. Intervención de Javier Ponce Ceballos, miembro del Buró Político de Alianza País. Compañeras, compañeros, estimado Maurice, muchas gracias por la presencia de ustedes en este lanzamiento que se da precisamente en el marco del segundo encuentro del ELAP. Lo que Maurice Lemoine nos propone aquí es una crónica. Quisiera decir una deliciosa crónica si no estuviera plagada de muerte, de conspiración, de terrorismo. Es una crónica en el más auténtico sentido y en su doble dimensión, de relato periodístico y de trazado histórico. Su empeño discurre entre un desnudar de lo crónico del periodismo corriente
y una poderosa argumentación de la verdad. Incluso a momentos toca los lindes entre la novela policial y la crónica roja en un estilo impecable, de suspenso. Digo de suspenso, si no supiéramos lo que ocurrió en el Ecuador el 30 de septiembre del 2010, allí donde todavía existen unos cuantos analistas que ponen en duda el intento de golpe de Estado. Pero si hablo de suspenso, quisiera solo leer dos de los párrafos con los que se inicia esta crónica del 30 de septiembre. 23 de septiembre de 2010. El sol baila en olas de luz. Un calor aletargante abraza Miami. Ríos de automóviles y de yellow cabs se deslizan por el bulevar. Los motores funcionan silenciosamente. En el número 3801, un vasto edificio exhibe un auto de policía incrustado en su fachada. Se trata del American Police Hall, un museo dedicado a las fuerzas de la policía y a escenas de crimen, único en Estados Unidos. Es, sin embargo, en otra dirección de la misma vía, donde parece estarse rodando un episodio de Miami Vice. Los que llegan se abrazan con el refuerzo de palmadas en la espalda. Apostados delante de los amplios ventanales, los que esperan gozan de la vista panorámica. Bahía de Biscayne, Fisher Island, puerto de Miami y totalmente al norte Golden Beach, donde el Country Club reúne golf, canchas de tenis y campos de equitación reservados a los ingresos superiores a $100,000 al año. El aire acondicionado obliga a llevar chaqueta. Entre la asistencia se distingue una gran cantidad de políticos locales, bronceados y cuello desabrochado. Hay también latinoamericanos agringados y, evidentemente, tratándose de Miami, un fuerte contingente de cubanos. Entre ellos, Alberto Montaner, que va a presentar y animar la conferencia El hundimiento de los modelos del socialismo del siglo XXI. Difícil imaginarse que así comienza la crónica de lo que ocurrió el 30 de septiembre. Difícilmente podríamos imaginarnos, acostumbrados a un lenguaje muchas veces cargado de ideología o de adjetivos que inunda las páginas de nuestra prensa a nivel regional, este análisis del 30 de septiembre desde las calles de Miami, en medio de una conferencia dictada nada menos que por el oscuro Alberto Montaner. Es así como, desde su primera crónica del libro, La Crónica de Honduras, se construye este hermoso texto. Lemoine nos ayuda a recuperar la memoria de paisajes políticos intensos de Haití, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. Silenciado el contorno de los hechos para fragmentar la realidad. Eso es lo que nos ha acostumbrado a leer la prensa matutina, un silencio del contorno de los hechos. Este libro es, por tanto, una defensa del periodismo como lo quisieron en algún momento plumas como la de Gabriel García Márquez. Un periodismo vela o desvela. Esa es su doble condición polémica. Pero la verdad es, nos preguntamos, ¿acaso la simple exposición de una certeza? No. El autor, Maurice Lemoine, va un poco en la línea de Parménides,
ese remoto filósofo presocrático que nos dijo que la verdad no existe como tal, como una simple afirmación. Lo que existe es lo oculto, y la verdad es el desocultamiento de ese oculto. Desocultar es, por tanto, lo que se ha propuesto Lemoine en las sucesivas crónicas de una América Latina que en las dos primeras décadas de este siglo ha buscado su lugar exacto, su espacio propio, su razón oculta, su realidad que surge de la confrontación de opuestos, de sociedades que encuentran en la confrontación su verdad y al mismo tiempo su convergencia. Sociedades distintas que convergen en un proyecto común, encontraron más allá del neoliberalismo en boga, que hizo de los años 90 una de las décadas vividas a espaldas de nosotros mismos. La realidad entera surge de la confrontación, afirma Heráclito, y Lemoine hace la crónica de las confrontaciones con un eje central: los intentos por desestabilizar los proyectos políticos progresistas de América Latina, por tenderle sutiles trampas más allá de los clásicos golpes militares. Pero tal vez, a diferencia de las conclusiones de Heráclito, los intentos desestabilizadores marcados por la violencia truncan el deseo de que las confrontaciones desemboquen en armonías. Son los intentos por fragmentarnos, por sembrar la incertidumbre, el desasosiego, el desarreglo. Y entre esos intentos está naturalmente nuestro 30 de septiembre de 2010. Es cierto que toda democracia para existir requiere de opuestos, de fuerzas confrontadas, pero en el seno de la democracia, no desde los márgenes, desde afuera, desde coaliciones extrañas. Y esta democracia entendida como un escenario de confrontación, de lucha social, elevada al nivel del andamiaje político, la deconstruye Lemoine con inteligencia y vivacidad y con una notable abundancia de información directa, indirecta, contextual, circunstancial. Creo que las intervenciones que hemos escuchado esta noche finalmente se reducen a una sola conclusión: el gozo de la escritura y las lecciones que nos pueden dejar las horas de lectura. Yo quiero agradecer aquí al constante empeño de Francisco Aguirre para su publicación, a María Dolores Villamar por traducir lo que ella llamó con acierto una novela de suspenso que no podemos abandonar. Un relato en el que los personajes y los hechos de distintas geografías aparecen atados por la misma suerte y por la misma resistencia a lo largo de varias décadas, desde aquella derrota del 70 de Allende a las victorias de Chávez, de Evo o de Rafael Correa. Sí, un relato como una novela, porque ¿qué es la literatura sino la mejor aproximación a la realidad? Precisamente de la mano paradójica de lo que parecen ficciones, pero que son realidades que recoge este libro, ficciones reales, realidades de ficción. Gracias.